Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de física 2. Bueno, decíamos de que vamos a analizar ahora el concepto del calor. A ver, ¿cómo entendemos calor? Para empezar, acá les indico de que dos cuerpos con diferentes temperaturas o a diferentes temperaturas. Vamos a tomar en cuenta de que este es el cuerpo A, este es el cuerpo B. El cuerpo A está a una temperatura T de A y el cuerpo B está a una temperatura T de B. Ahora, también acá les hago notar de que la temperatura de este cuerpo A es mayor a la temperatura de este cuerpo B. Ahora bien, ¿qué tal si unimos estos dos cuerpos? Es decir, los acercamos, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder? Va a haber un flujo de calor. En este caso, del lado de mayor temperatura al lado de menor temperatura, ¿no? El calor fluye siempre, les repito, del lado de mayor temperatura al lado de menor temperatura, obviamente hasta el equilibrio. Y no puede en este caso circular en sentido contrario, ¿no es cierto? En acá les indico, existe flujo de calor de A a B hasta el equilibrio térmico. Ahora, calor, fíjense, podemos definir en este caso como energía, ¿no? Pero energía en transición, ¿no? Significa eso de que solamente por un instante va a circular esta energía, ¿no es cierto? En este caso, pasando de un cuerpo a otro precisamente. Ahora, relacionado con el calor, en este caso definimos equivalente mecánico de calor. Para empezar, aquí indicamos de que caloría es la cantidad de calor que se suministra a un gramo de agua para elevar su temperatura de 14,5 grados Celsius a 15,5 grados Celsius, ¿no? Este experimento lo realizó por primera vez este señor James Joule, ¿no es cierto? Quien ha demostrado de que una caloría es equivalente a 4,186 joules. Esta equivalencia es muy utilizada en muchos problemas, ¿no? Entonces vayan familiarizándose también con este tipo precisamente de equivalencias. Ahora, a consecuencia de ello también se define la capacidad, en este caso calórica, ¿no? La capacidad calórica está definida en este caso como el calor dividido entre el incremento de temperatura. Sus unidades son, como podemos notar, calor, estamos midiendo en calorías, y el delta T estamos midiendo en grados Celsius, ¿no? Y acá precisamente hacemos notar de que Q, vamos a simbolizar el Q, en este caso representando al calor, y delta T es un incremento de temperatura. Por otro lado, también definimos el calor específico, ¿no? El cual está dada con la fórmula calor específico igual al calor dividido entre M, M es la masa de la sustancia, multiplicado por el incremento de temperatura. Ahora, las unidades, en este caso de calor específico, está dado con caloría, ¿no? Gramo por grado Celsius. Entonces acá hacemos cierta aclaración indicando de que M es la masa de la sustancia. Ahora, de esta relación podemos despejar en este caso el calor, y este calor va a ser igual nada más que a la masa de la sustancia multiplicado por el calor específico y multiplicado por un incremento de temperatura, ¿verdad? Bien, a continuación también les hago notar algunos valores de calor específicos para algunas sustancias, los cuales nos van a servir para resolver también algunos ejemplos. A ver, entonces les indico. Calores específicos, indicaremos, a ver, de algunos elementos, digamos, ¿no? A ver, en primera instancia, en este caso sirve como referencia
el elemento agua, ¿sí? El calor específico del agua está dado en este caso con 1 caloría, ¿no es cierto?, gramo por grados Celsius, ¿no? Hablando del agua. ¿Qué pasa para el hielo? El calor específico del hielo está dada con 0,5. También en las mismas unidades de caloría, gramo, grado Celsius. Ahora, para otros elementos, por ejemplo, para el vidrio y también para el aluminio, se han hecho experimentos en laboratorio, ¿no es cierto? Y se ha llegado al valor para estos elementos de 0,2, pero refiriéndonos siempre a las unidades de caloría, gramo, grados Celsius. Otros elementos con el cual se experimentó, por ejemplo, es para el cobre y el hierro, ¿no? Para estos valores de cobre y del hierro se ha llegado a un valor, por ejemplo, de 0,1. Hablando siempre con las unidades de caloría, gramo, grados Celsius. También podemos en este caso agregar a estos elementos, por ejemplo, para el plomo, ¿no? Y el calor específico del plomo está dado en este caso con 0,03, pero siempre en las unidades de caloría, gramo, grado Celsius, ¿no? En este caso solamente les muestro algunos valores, ¿no es cierto?, de calores específicos, de algunos elementos. En libros especializados ustedes van a ver una larga lista, ¿no? Han calculado ya o han experimentado ya para varios materiales. ¿De acuerdo? Bien, a ver, antes de pasar a la parte ya de calorimetría, analizaremos este ejemplo, el cual vamos a enunciar de la siguiente forma. A ver, decimos, calcular el calor que consumirá, indicaremos, el calor que consumirá, diremos, a ver, 30 gramos de cobre, 30 gramos indicaremos de cobre, ¿no es cierto? Para elevar su temperatura, indicaremos su temperatura, a ver, de 15 grados Celsius, a 250 grados Celsius, ¿no? Acá agregamos, punto seguido colocamos, también expresar en joules. También decimos expresar en joules, ¿no? Este resultado que vamos a hallar precisamente. Además, hay que hacer notar también de que de tablas, ¿no?, el calor específico del cobre, acá agregamos el calor, decimos, ¿no?, específico, del cobre, es, acá está, ¿no? Vamos a tablitas, ¿no? Acá está, este valor de acá. Decimos de que este dato del calor específico del cobre está dado precisamente con el 0,1 calorías sobre grado Celsius. Entonces, acá vamos declarando, decimos
0,1 calorías sobre grado Celsius. Bien, haciendo la solución en este ejemplo, fíjense, siempre antes iremos entendiendo bien el enunciado, ¿no? Nos dice de que calculemos el calor que consumirá 30 gramos de cobre, pues un trozo de este material, ¿no? Para elevar su temperatura de 15 grados Celsius a 250 grados Celsius. ¿Qué cantidad de calor consumirá? Y este resultado al cual vamos a llegar, seguramente vamos a llegar a un resultado donde esté las unidades de calorías. Entonces, ese valor, en este caso, o esa unidad, vamos a también expresar en joules, ¿no? Recuerden ustedes de que joules también es unidad de energía, ¿no es cierto? Y además, el calor específico del cobre, en este caso, repusimos esta tablita y de ahí extraemos 0,1 calorías gramo Celsius, ¿no? A ver, entonces, para empezar indicaremos, vamos a aplicar la formulita que hemos mostrado de que este calor precisamente va a ser igual a la masa calor específico multiplicada por un incremento de temperatura, ¿verdad? Ahora, es decir, fíjense, acá vamos a realizar el dibujo de este trozo de cobre precisamente. Este es material cobre, ¿no es cierto? El cual, ante un incremento, en este caso de calor, ¿no? Hay un incremento de calor, y aquello ocasiona de que su temperatura se eleve, ¿no? De 15 grados Celsius a 250 grados Celsius. Entonces, decíamos de que vamos a aplicar esta fórmula. Ahora, donde también aclaramos de que el delta T, ¿no es cierto?, va a ser igual nada más que a la diferencia de la temperatura final menos la temperatura en este caso inicial. Significa eso de que temperatura final estamos tomando en cuenta 250 grados Celsius menos en este caso 15, ¿no? 15 grados Celsius. Y el delta T en este caso va a estar definida por 235, ¿verdad? 235 grados Celsius. Por lo tanto, delta T ya lo tenemos definida. Ahora bien, podemos emplazar ya directamente datos, ¿verdad? Entonces decimos, por tanto, acá ya está dada la formulita, acá ya está la fórmula, ahí vamos a reemplazar, ¿no? Entonces el calor va a ser igual en este caso a M, que es la masa de la sustancia. Esta masa de la sustancia nos indica que es 30 gramos, ¿no? 30 gramos. Vamos a multiplicar por el calor específico de este material, precisamente de cobre, ¿no? Y ese material, y el calor específico de ese material está dado por 0,1, ¿no es cierto? Esto es 0,1. Acá tenemos caloría, gramo, grados Celsius. Y multiplicado por el incremento de temperatura, el cual es igual a 235 grados Celsius, ¿no? Analizando unidades, ustedes notarán de que se va a simplificar gramo con gramo, se simplifica grados Celsius con grados Celsius. Y este resultado va a estar dada en unidades de calorías, el cual abreviamos con cal nada más. ¿Está claro? Entonces realizamos el cálculo correspondiente. No sé si están de acuerdo conmigo, yo obtengo 705 calorías. ¿Está claro? Bien, ahora, el enunciado nos dice de que transformemos a joules, ¿no? Entonces, acá decimos transformando, indicaremos a joules.
Acá para transformar a joules, vamos a aplicar en este caso el equivalente, donde hemos definido que, bueno, acá tenemos 705 calorías. Entonces, realizamos un factor de conversión, ¿no es cierto? Acá colocamos calorías y acá colocamos joules. Bueno, colocamos la unidad de energía en este caso, que es joule también, ¿no? Joules. Y sabemos que una caloría es equivalente a 4,186 joules, ¿no? Ustedes notarán de que va a ser posible simplificar calorías con calorías. Y este resultado vamos a hallar precisamente en joules. ¿Está bien? No sé si están de acuerdo conmigo. Yo obtengo, a ver, 22.951,13, pero en unidades de joules. ¿Está bien ese valor? Ustedes también pueden ir verificando. Sí, es el valor, Inge. ¿Ya? De esa forma, jóvenes, como ustedes notarán, ¿no es cierto?, se puede aclarar este concepto precisamente del calor específico, ¿sí? Si bien, fíjense, este trozo de cobre aumenta su temperatura de 15 a 250 grados Celsius, pero en realidad, ¿cuánto de calor está consumiendo? Fíjense, 705 calorías, ¿no es cierto?, y el cual hemos hallado aplicando esta fórmula, ¿no?, del calor, el cual está en función de la masa, el calor específico y el incremento de temperatura. ¿Aclaró? Ahora sí, nos vamos a la parte ya de calorimetría, ¿no? ¿Qué es un calorímetro? Vamos a basarnos siempre en ejemplos sencillos, simples, para que se pueda entender el concepto, ¿verdad? Pero entonces coloco acá como subtítulo calorimetría. A ver, para empezar indicaremos una sustancia a gran temperatura, una sustancia, digamos, a gran temperatura, enseguida voy a hacer la figura, a gran temperatura, diremos, a ver, introducida a un termo, introducida a un termo, digamos, a un termo con agua. Es decir, acá, bueno, voy a dibujar de esta manera este termo, bueno, algo así más o menos. A ver, de esta manera, ¿no? Pero un termo sabemos que tiene un aislante, ¿verdad? ¿No es cierto? Es el termo común que conocemos, ¿sí? Para mantener la temperatura, en este caso del agua, para que no se enfríe, ¿eh? Bueno, algo así, ¿no? Este es el aislante, para que no escape calor. Más o menos, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a asumir de que este termo está con una cierta cantidad de agua, hasta este nivel, digamos, ¿no? Todo es agua, ¿no es cierto? Acá está el H2O, agua, ¿sí? Está agua precisamente. Ahora, imagínense de que esta sustancia, o este trozo de material, digamos, ¿no es cierto?, lo vamos a traer desde afuera, ¿sí?, obviamente mediante una pinza, y lo vamos a introducir. Imagínense que abrimos esta tapa, lo abrimos y lo introducimos al agua. Y esta sustancia vamos a ver de esta forma.
ya en el agua, ¿no? Esta es la sustancia, o el trozo de material, como ustedes quieran. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, este es el termo. Este material, o más que todo el aislante, ¿no? Se define en este caso como el termo. Ahora bien, en este caso decimos, de la fórmula de que el calor es igual a la masa, calor específico multiplicado por la variación de temperatura. O también, en este caso, podemos indicar de que este calor va a ser igual a la masa, calor específico, pero delta de T sabemos que es igual a la temperatura final menos la temperatura, en este caso, inicial. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué análisis realizamos acá? Fíjense, si bien esta sustancia está a una temperatura alta, que sigo, digamos, a 80 grados Celsius, ¿no? Esta sustancia. Y el agua está, vamos a indicar, la temperatura ambiente, por decir que sigo 20 grados Celsius. Pero ¿qué pasa cuando introducimos, les repito, esta sustancia dentro de este líquido? Inmediatamente lo vamos a tapar, ¿se imaginan, no? Para que no, en este caso, para que no haya más bien fuga de calor, ¿sí? Lo que va a suceder, ustedes ya pueden imaginarse, en este caso el agua se va a calentar, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la sustancia? Se va a ir obviamente enfriar, hasta que al final van a llegar tanto agua y sustancia, y también obviamente el termo, ¿no? Van a llegar a una temperatura de equilibrio, ¿se entiende? Entonces, bajo ese punto de vista, podemos aplicar la formulita de que, fíjense, el calor perdido por la sustancia va a ser igual a qué? Va a ser igual al calor ganado, al calor en este caso ganado, ¿no es cierto? Por el calorímetro, ¿no? Decimos por el calorímetro. Al decir calorímetro, me refiero en este caso al agua y el termo, ¿no es cierto? O también en fórmulas, en este caso, decimos por conservación de la energía. Por conservación indicaremos de la energía, ¿no? Entonces, por conservación de la energía, fíjense, podemos basarnos en la relación de que el calor perdido, ¿no? Pero el calor perdido por la sustancia, por ese material, es igual al calor ganado. Y este calor ganado va a ser debido al calorímetro. O sea, el agua se va a calentar y también en este caso la parte interna del termo. Mientras que este material sólido va a perder calor, ¿verdad? Y se va a ir enfriando, ¿no? Si va a verter. Entonces vamos a aplicar esa formulita, ¿no? Entonces esta fórmula también está relacionada con la conservación de la energía. ¿Qué es la conservación de la energía? ¿No? De que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Yo sé que alguna vez ustedes han debido leer esa frase en alguna parte, ¿no es cierto? Se presentamos de esa manera. Ahora, acá vamos a plantear precisamente fórmulas para hacer notar esta disminución de calor y ese incremento también de calor, pero ya por otra sustancia. ¿No es cierto? Ahora entonces, decimos, fíjense, aplicando esta fórmula, esta formulita, esta de acá, la que os interesa ahora. ¿Cómo aplicamos esta formulita al calor perdido por la sustancia, por ese material? Entonces, podemos plantear de la siguiente forma, fíjense. Decimos, masa de la sustancia, calor específico de la sustancia.
Esto es igual a la temperatura de la sustancia menos la temperatura de equilibrio. ¿Sí? Calor perdido por la sustancia. Esto es igual, nos dice, al calor ganado por el calorímetro. Significa eso masa del termo. Calor específico del termo, ¿no es cierto? En paréntesis, temperatura de equilibrio menos la temperatura, en este caso, del termo. ¿No? Es el calor que gana el termo. Pero no solamente gana el calor del termo, ¿no? También gana el agua, porque el agua se va a calentar. En este caso sumamos más la masa del agua, es el H2O, el calor específico, en este caso también del agua, ¿no es cierto? Esta parte voy a aprovechar, no tengo mucho espacio. Multiplicado por qué, en este caso. Multiplicado, indicamos, a ver, por la temperatura de equilibrio menos la temperatura del agua. ¿Sí? Entonces iremos representando de esta forma. ¿No es cierto? Bueno, indicamos de esta manera. Claro, esta es la ecuación que nos planteamos a un principio en base a esta definición. Ahora, acá hay que aclarar también de que donde decimos esta T de E, vamos aclarando, es la temperatura de equilibrio. Temperatura indicamos de equilibrio, ¿no? Pero a la vez, fíjense, también la temperatura, bueno, también acá indicaremos, ¿no es cierto?, de que la temperatura del termo es igual a la temperatura, en este caso, del agua, ¿verdad? Pues que, fíjense, antes que introduzcamos esta sustancia, está afuera todavía, ¿no? Imagínense. Entonces la temperatura del agua va a ser igual a la temperatura del calorímetro. Eso les decía. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, en nuestra fórmula, en este caso anterior, ¿cómo podemos expresar? Expresamos entonces, por tanto, fíjense, acá nuevamente represento, bueno, masa de la sustancia, calor específico de la sustancia, acá vamos a tener temperatura de la sustancia, no es la temperatura de equilibrio. ¿Sí? Va a ser igual a la masa del termo, calor específico del termo, ¿no es cierto? Acá vamos a tener temperatura de equilibrio. Pero fíjense, hemos indicado de que la temperatura del termo también es igual a la temperatura del agua. Entonces acá va a ser lo mismo escribir menos la temperatura del agua, del H2O, ¿no es cierto? Y más la masa del agua, ¿no? Calor específico también del agua, ¿no es cierto? Y en paréntesis, voy a aprovechar nuevamente este espacio, ¿no? En paréntesis acá vamos a tener temperatura de equilibrio menos la temperatura del agua, del H2O. Bueno, algo así, ¿no? Espero que se entienda. No tengo mucho espacio, ustedes comprenderán. Algo así. ¿No? Bien, entonces, en este caso, ordenando nuestra formulita, también representamos como masa de la sustancia, calor específico de la sustancia, temperatura de la sustancia menos la temperatura de equilibrio. ¿Sí? Ahora, ustedes notarán de que estos paréntesis son los mismos, ¿verdad? Entonces, lo cual nos permite también calcular, expresar más bien de la siguiente forma. Masa del termo, calor específico del termo, ¿no es cierto?, más la masa del agua, ¿sí? Masa del agua. Calor específico, en este caso, del agua también, ¿no? Del H2O, ¿no es cierto? Y multiplicado por la temperatura de equilibrio
menos la temperatura del agua. Bueno, tendríamos esta expresión. Bueno, algo así, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Están vaporizando temperatura de equilibrio menos temperatura del agua. Entonces, en paréntesis, tenemos estos dos términos. Ahora, en muchos problemas, como vamos a ver, luego ejemplos, ¿no es cierto? Se considera lo siguiente. Si decimos, la masa del agua, ¿no?, es mucho mayor, en este caso, a la masa del termo. Porque muchos problemas suele ocurrir aquello, ¿no? Entonces, si se presenta de esta forma, o la masa del agua es mucho mayor en este caso que la masa del termo, entonces, ¿qué significa aquello? De que vamos a poder eliminar este elemento, me refiero a esto, ¿no es cierto? Vamos a poder eliminar este elemento, ¿sí? Se va a hacer en este caso 0, lo repito, pero bajo esta condición, ¿no? Entonces, por lo tanto, la fórmula que vamos a tener es de que la masa de la sustancia, cada específico de la sustancia, temperatura de la sustancia menos la temperatura de equilibrio. Esto es igual nada más que a la masa del agua, calor específico del agua, ¿no? Y en paréntesis, temperatura de equilibrio menos la temperatura del agua. Esta es una de las fórmulas que más se utiliza en muchos problemas, ¿sí? Pero, les repito, despreciando en este caso la masa del té, haciendo de que la masa del agua sea mucho mayor a la masa del té, ¿sí? Entonces, de esta forma, jóvenes, se va realizando este análisis acerca del calorímetro. A ver, para aclarar siempre estos conceptos, vamos a plantearnos el siguiente ejemplo, el cual, a ver, les presento de la siguiente forma. Bueno, esta parte lo vemos ya bien. Vamos a plantear un problema donde vamos a aplicar esta fórmula de la conservación de la energía, precisamente. A ver. Entonces, les indico. En un calorímetro, diremos, con 2 litros de agua, con 2 litros, en este caso de agua, ¿no?, a 20 grados Celsius, se sumerge, digamos, indicaremos, 3 kilogramos de aluminio. Ya estamos hablando de un trozo de metal, ¿no? 3 gramos indicamos de aluminio. Ahora, la temperatura de equilibrio, punto seguido coloco, la temperatura de equilibrio, digamos, es 40 grados Celsius, ¿no? La pregunta es, calcular temperatura inicial del aluminio. Punto seguido coloco. Calcular temperatura inicial. Temperatura inicial, decimos, del aluminio. Además, aclaramos que despreciar la masa del recipiente. Despreciar, indicamos, la masa, diremos, del recipiente, ¿no? O sea, lo cual quiere decir de que la masa del agua es mucho mayor. Además, fíjense,
Además, diremos, en este caso, directamente haremos notar el calor específico del aluminio, ¿verdad? Y en tablas, como ustedes notarán, es 0,2 calorías grado Celsius. ¿Está claro? Bien, a ver, resolvemos este ejemplo, aplicando la fórmula que nosotros planteamos. Antes siempre intentamos bien el enunciado, ¿no? En un calorímetro con 2 litros de agua, nos está dando ya el volumen del agua, ¿sí? A 20 grados Celsius se sumerge 3 kilogramos de aluminio, o sea, parecido, ¿no?, a la figura que hemos realizado. Luego nos indica de que la temperatura de equilibrio, temperatura es dato, nos dice que llega a 40 grados Celsius. Ahora, la pregunta que acá nos plantea es calcular la temperatura inicial del aluminio. ¿A qué temperatura inicial estaba el aluminio? ¿No? Antes de introducir al calorímetro. ¿No es cierto? Y también nos dice de que despreciemos la masa del recipiente, ¿no? Y nos da a conocer el calor específico del aluminio. Bien, ¿qué ecuación vamos a ir planteando en este problema? A ver, haciendo la solución, ¿no es cierto? Nuevamente acá indicamos por conservación de la energía, ¿no? Aplicamos esta formulita de la conservación de la energía, lo cual podemos resumir de la siguiente forma: calor perdido en este caso por el aluminio, el material que se está introduciendo. Esto va a ser igual al calor ganado. Ahora, el calor que gana, en este caso, va a ser simplemente el agua, ¿no? ¿No es cierto? Calor ganado, diremos en este caso, por el agua, ya que estamos despreciando la masa del recipiente, ¿no? O del termo en este caso. Les aplicamos esta definición, ¿no? Basado en la conservación de la energía. A ver, ¿de qué manera? A ver, plantearemos esta fórmula. Les repito, basado en la conservación de la energía, ¿no? A ver, para empezar, en este caso, decimos, pero antes, fíjense, tomaremos siempre en cuenta este concepto, ¿no? El que está, les repito, el calor que está perdiendo es el material aluminio. Y el calor que está ganando en este caso es el agua directamente, ¿sí? Y al final van a llegar a una temperatura de equilibrio de 40 grados Celsius, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese concepto, si quiere calcular la temperatura inicial a la cual estaba este material aluminio, ¿no? Iremos entendiendo siempre bien la pregunta. Bien, con las otras veces nos va acabando el tiempo. Nos damos un descanso de 10 minutos y luego resolvemos este problema, ¿sí? 10 minutos y volvemos.